Si te suscribes a este canal, sería muy interesante. La semana pasada os estuve hablando un poco de Undertale y toda la experiencia que tuve a la hora de jugarlo y mis opiniones acerca del juego. Y bueno, al final me quedé con un poco de ganas de hablar de Deltarune. Que no es la secuela, ¿vale? Pero quieto parado, Imbo, quieto. ¿Cómo decir que es una obra maestra? Solo tiene 2 capítulos, Imbo. Calla, os lo voy a explicar ahora, así que dejadme hablar. Dicho esto, dentro vídeo. Pues resulta que la primera vez que escuchamos el nombre de Deltarune es en el propio juego de Undertale. Ya que la rana esta tortuga con gafas... espeleóloga, habla un poco de lo que es la runa delta, que pasado al inglés pues es la Deltarune, ¿vale? La Deltarune, muy maja. Y nos habla un poco de que está relacionado ese símbolo con una especie de leyenda. Básicamente el Deltarune es ese símbolo que tiene detrás. O sea, la cosa que tiene Toriel y algunos personajes importantes en la historia de Undertale, pues eso es la Deltarune. La siguiente información que tenemos de Deltarune es la entrada número 17. Pero Ivo, ¿qué demonios es una entrada? Y yo te diré, pues mira, es cuando abres una puerta y luego pasas adentro, ¿vale? De una casa, eso es una entrada. Pero en Undertale es una cosa totalmente distinta. No tienen puertas. No tiene nada que ver, Imbo. Te callas. Dentro del laboratorio de Alphys encontramos una serie de cartelitos. Eso es lo que llama Alphys una entrada. Son un número de cartelitos con información acerca de sus investigaciones que descubrimos un poco en la ruta pacifista. Está investigando con algunas cosas y ha hecho zombies, básicamente. Pues resulta que en esos cartelitos pone la información acerca de sus investigaciones. Y van del número 1 al número 20 algo. Creo que era así, no recuerdo cuántos números era, pero da igual. Lo importante es la entrada número 17. Esa entrada no se encuentra en el juego, ya que si vamos por orden, por todas las habitaciones del laboratorio, encontramos que están todas menos la 17. O sea, que falta. Unos pocos días después de la salida de Undertale en 2015, o sea, nada más salir a Undertale, la gente que está puto enferma, ¿vale? Está puto enferma, descubrió en el código del juego un montón de información acerca de la entrada número 17. O sea, que si ya ni siquiera la gente, nada más salir del juego, ya se lo había pasado y se sabía toda la historia, sabía relacionar que en el código del juego había una cosa relacionada con eso. Me explico. Se lo pasan y empiezan a buscar cosas en el código del juego y encuentran la entrada número 17 dentro del código. Solo se puede acceder a ella mediante el código del juego. Creo que hasta Toby Fox incluso metió un mensaje del palo de que se había cabreado un montón porque era como un secreto que quería llevar a la larga, que quería que se descubriera años después y como que se descubrió a la semana o a las 2 semanas de salir a Undertale. O sea, una pasada, tío. La gente está puto enferma, de verdad. Bueno, pues resulta que en esa entrada vemos algo así. Entrada número 17. Oscuro. Más oscuro. Aún más oscuro. La oscuridad continúa creciendo. Las sombras se hacen más profundas. Lectura de fotones negativa. Este siguiente experimento parece muy interesante. ¿Qué opináis vosotros dos? Claro, lo primero que pensáis es ¿quién está hablando? ¿Por qué esos gestos tan raros? Eso es un personaje de Undertale que no he mencionado todavía, que solo se encuentra en el código del juego y en algunos momentos concretos del juego, pero no voy a explicarlo porque eso daría para un vídeo entero. Aparte, los que estaréis viendo esto ya sabréis a qué me refiero. Lo importante es lo que está diciendo. Se está refiriendo a la oscuridad, a un mundo oscuro, a que está aumentando la oscuridad poco a poco y que se está refiriendo a 2 personas, que eso también da para otro vídeo, pero no vamos a centrarnos en eso, nos vamos a centrar en la oscuridad. Bien, ese mensaje dio para teorías durante un montón de meses, hasta la llegada de 2019. En 2019 se publica una web llamada Deltarune, la cual tiene como primer mensaje de la página la entrada número 17. Así es, gente. La entrada número 17 fue la entrada al blog o página web o lo que sea de Deltarune, que podéis buscarla si queréis y seguramente encontréis la información nada más entrar. Os lo recomiendo, que está muy buena la página. Poco después de publicar esa entrada, se publica, días después, en Steam, un juego llamado Deltarune Capítulo 1. Nada más entrar en este juego ocurren algunas cosas que no voy a mencionar ahora, ya haré un resumen, pero nos centramos en la historia de Chris, un humano adolescente un poquito más superior en edad a Frisk, el protagonista de Undertale, y Chris convive con la familia de Toriel. Toriel convive con Chris en un pueblo habitado por los monstruos de Undertale. Solo que ocurre una cosa muy rara, ¿vale? Porque no están en el interior de una mazmorra ni nada, sino que están en el exterior y todos los monstruos que conviven en ella no es como que haya pasado después de Undertale, que conviven todos en el pueblo, después de salir en la ruta pacifista, sino que simplemente todos
todos los personajes que hay en Deltarune son los mismos de Undertale, la mayoría, quitando algunos que parecen nuevos, pero no han vivido nada de lo que ocurre en Undertale. O sea que es un poco raro. Es como que algunos se conocen, otros no. Por ejemplo, está el caso de Alphys y Undyne, que en Undertale se conocían y hasta tenían un rollito y amoroso, pero en Deltarune es que ni se conocen, o sea, nunca han hablado entre ellos. Es una cosa un poco rara. La historia va de que Chris va a la escuela y allí se nos presentan algunos personajes nuevos y algunos que ya conocíamos, como por ejemplo Timmy, el niño bestia, un poco más cretito ya, y el chico este de la máscara que hace chistes. Algunos personajes que ya conocíamos y luego nos preguntan a otros como un pájaro, un reno, una serpiente y un gato. Allí Alphys nos dice que tenemos que hacer un trabajo en grupo y ese trabajo en grupo tiene que ser por pareja. Un trabajo en parejas, lo mítico de pues te toca con esta persona, ¿pero por qué? Porque llegaste tarde. Entonces nos toca con Susie, ¿vale? La matona de la clase, por así decirlo, y nos mandan a investigar a un sótano por unas tizas porque la profesora Alphys pues ha quedado sin tizas y bueno, en fin. Entonces vamos con Susie, que está muy poco cabreada, ¿vale? Porque es la matona, tiene que cumplir su papel, y vamos al sótano y allí nos encontramos con que el sótano es un portal a los mundos oscuros. Oscuros, oscuridad. ¿Vais un poco viendo por dónde va esto? En el mundo oscuro nos encontramos a Ralsei, que es el tercero que complementa el trío de Deltarune. Ese personaje nos dice que es el príncipe de la oscuridad y nos cuenta una leyenda acerca de que ellos tres son los elegidos para liberar a la gente del mundo oscuro. Los mundos oscuros son unos mundos que se están originando, que en algunas partes están corrompiendo poco a poco el pueblo. Así que lo que hay que hacer es encontrar dónde está el paradero de cada portal oscuro y destruir la fuente oscura. Cosa que es un poco raro porque Chris es el único que puede destruir la fuente oscura, eliminando desde el centro, porque es el único que tiene una alma humana. No sé si veis un poco que tiene un poco de relación con Undertale, la cosa esa de liberar las almas, que solo los humanos pueden romper las puertas. Y bueno, antes de seguir quería agradeceros a todos, la verdad, porque me ha parecido muy chachi, muy increíblemente guay, que haya llegado tanta gente nueva en menos de un mes. O sea, hemos crecido rapidísimo. Os parecerá una tontería, pero para mí hemos crecido muy rápido en tan solo un mes. Se está creando una comunidad muy chachi. Me hace ilu que algunos me contesten a los mensajes de la comunidad, que voy publicando uno cada día o dos. Me hace muy chachi. Muchas gracias por todo el apoyo. Y por favor, suscribiros. Eso, que muchas gracias por todo el apoyo. Vamos a seguir con esto. Vale, Imo, y entonces, ¿qué diferencia hay entre Undertale y Deltarune? O sea, ¿son la misma cosa? ¿Son cosas separadas? Vale, a ver. Os explico. En Undertale estamos solos, no entendemos absolutamente nada de lo que pasa, todos los personajes ya se conocen. En Deltarune ninguno de los personajes se conoce, tienen una pequeña relación, pero no es tan bestia como en Undertale. En Deltarune tenemos un sistema de combate mucho más complejo debido a que tenemos que luchar con 3 personajes en vez de 1. Tenemos un personaje para actuar, tenemos un atacante que es Susie, ¿vale? Y luego tenemos un mago, tenemos una curandera. También nos enseñan cómo funciona el sistema de magia en Undertale, porque todo lo que se muestra en Deltarune funciona también en Undertale. Vale, Imo, pero entonces ¿por qué dices que es tu juego favorito si no tiene tanto contenido y aparte Undertale es mucho mejor? Vale, mira, a ver, yo considero que Deltarune puede llegar a ser una obra maestra, pero muy bestia, porque Undertale está muy bien, ¿vale? Me transmitió muchísimo cuando lo jugué, pero Deltarune solo con 2 capítulos, sobre todo el segundo, ya me ha transmitido más que cualquier otro juego que haya jugado en mi vida. O sea, mientras lo estaba jugando, por ejemplo, pongo el caso del capítulo 2, mientras lo estaba jugando, de verdad, estaba flipando. Cada música, cada efecto de sonido, cada personaje que aparecía, me hacía sentir una cosa totalmente distinta. Era un conjunto de emociones que era como súper raro para que sintieras en un videojuego mientras estabas jugando. Me lo pasaba bien jugando al juego. De verdad que me lo paso muy bien jugándolo. Es una cosa muy rara que no me tiene pasado. Aparte lo jugué en una mala racha y la verdad es que agradezco muchísimo haberlo jugado porque me ayudó muchísimo. Soy un sentimental, gente. ¿Qué creéis? ¿Qué creéis? Sí que os recomendé jugar Undertale, pero es que madre mía. También, además, porque Undertale, por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero surgió como un proyecto aparte mientras Toby Fox estaba desarrollando Deltarune. Su plan general era publicar Deltarune y mientras hacía Deltarune, mientras lo escribía, porque esto lo escribió como en 2013, 2014, se le ocurrió la idea de hacer Undertale. Undertale es algo que sale a consecuencia de Deltarune. Si Undertale lo petó cuando fue algo improvisado, imaginaos Deltarune, que era su plan original. A mí Undertale me gustó mucho, pero me está gustando muchísimo más Deltarune. El hecho de sacarlo por capítulos me está flipando, porque eso mantiene el hype de una manera increíble. Y muy pocos juegos me hacen teorizar tanto como Deltarune, porque a mí me encanta el hecho de investigar todo, investigar en los códigos del juego. Por ejemplo, Inscription, ¿vale? Es un juego que me moló muchísimo, pero no por la jugabilidad ni nada, sino por la historia que tiene y por la encriptación dentro del código del juego. Pues en Deltarune igual, en Deltarune exactamente lo mismo. Es flipante la de cosas que hacen tan bien y de forma tan inconsciente. Te hace relacionar todo tiene un leitmotiv. Es increíble. De verdad, es un juegardo. Y si os preguntáis, pero Imo, entonces tiene que ser una secuela, ¿no? No, porque técnicamente los personajes no se conocen, no ha ocurrido nada de lo que pasó en Undertale, pero tampoco en Deltarune ocurre nada de lo que pasa en Undertale. Es un poco raro, ¿vale? Es un poco raro, pero iremos colocando un poco dónde está el juego. Iremos poco a poco situando el juego dentro de una línea temporal, ¿vale? Porque sí que hay una línea temporal. Existe una línea temporal. Pero si queréis saber más o menos cómo lo veo yo, pues yo lo vería un poco así.
pero añadiendo esto. Os lo iré explicando a la medida que vaya subiendo vídeos. Así que, gente, eso es todo por aquí. Os dejo por aquí el vídeo de Undertale que hice la semana pasada y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por haberos pasado y adiós.